Fijaros aquí, no sé si lo veis, después os lo paso, ¿ya? Después lo vais pasando. Es un gráfico que explica en cierta manera la visión que tenían en aquella cultura, ¿ya? De lo que era básicamente cómo era la Tierra, de cómo todo había aparecido. Si os fijáis, pues básicamente la Tierra la vemos plana, sustentada sobre unas montañas, ¿ya? Si vamos a Job se habla sobre esas columnas sobre las cuales se sustenta el cielo, bueno, sustentaba. Fijaros que había las aguas que estaban por debajo y las aguas que estaban por encima, ¿ya? Con una serie de cámaras donde se guardaba el agua, donde se guardaba el granizo, donde se guardaba, ¿ya? Cuando uno va y lee Génesis, nos vamos a dar cuenta de que se abren las ventanas de los cielos y las fuentes de la tierra y todo esto, ¿ya? Entonces, esto, si queréis mirarlo, ¿ya? Nos da un poco la visión de la concepción que tenían en aquel tiempo, ¿ya? Entonces hemos visto ahora un poquito una serie de paralelos que existían entre las cosmogonías de aquel tiempo y Génesis, pero evidentemente hay diferencias marcadas, ¿ya? Las cuales esas diferencias son marcadas ¿por qué? Porque esa cosmogonía, esa narración de la creación, como hemos dicho, es revelación de Dios y nos viene dada por revelación y Dios trae la verdad del asunto en eso, ¿ya? Y si os fijáis, una de las diferencias marcadas que es importante entender es que todas las cosmogonías de aquel tiempo solían ser politeístas, ¿ya? Había más de un Dios, ¿ya? Ya fuera Apsu, Tiamat, Mu, todos estos. Solía haber más de un Dios, eran politeístas, eran panteístas. ¿En qué sentido? En el sentido de que las divinidades solían estar asociadas con fenómenos meteorológicos determinados, ¿ya? Por ejemplo, Baal, ¿con qué estaba asociado? Si os acordáis de Elías y los sacerdotes de Baal, ¿ya? ¿Qué es lo que pedían que descendiese del fuego, del cielo? Fuego, ¿ya? Porque Baal estaba muy asociado, era como el dios del trueno, ¿ya? El dios de las tormentas, y muchas representaciones de Baal aparece pues tipo Zeus con un rayo y así, todo, ¿ya? Entonces la idea de que estaba asociado con fenómenos meteorológicos. Pero fijaros que lo que es la narración de la creación en Génesis es realmente monoteísta, es decir, solamente es Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y hay algo que es muy importante que vamos a ver. Si en las cosmogonías paganas los dioses eran politeístas y panteísmo en el sentido de que se confundían las divinidades con lo que era, ¿ya? Con lo que era la creación misma, en Génesis no. En Génesis es solamente un creador y hay un atributo que es importante. Génesis nos muestra el atributo de la aseidad de Dios. ¿Qué es lo que se llama por aseidad de Dios? Es decir, que Dios es independiente, es decir, es distinto a su creación, ¿ya? Es la idea de aseidad, ¿ya? Dios es distinto a su creación. Una cosa es el creador, ¿ya? Y la otra es la creación. Y en esa aseidad, en esa distinción, se nos muestra que Dios es independiente. ¿En qué sentido? En que no depende de su creación, ¿ya? Es decir, Dios no necesita su creación para nada en absoluto. En cambio, la creación es dependiente del creador. La creación necesita y requiere al creador, ¿ya? Cuando la aseidad nos habla de que Dios es distinto a la creación, es otra cosa distinta, es una materia distinta, no es creación, ¿ya? Y es independiente. Por tanto, esto es importante entenderlo, es decir, si Dios no necesita de su creación, la creación en sí mismo es un puro acto de gracia, ¿ya? De Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el ser más complacido que puede existir en este mundo, ¿ya? Está perfectamente complacido con sí mismo, ¿ya? Es el ser que no tiene ningún tipo de complejo, ningún tipo de deficiencia, es perfectamente complacido en sí mismo. Y dice, bueno, pero es que está muy solito, no está solo porque es trino. El Padre, Hijo y Espíritu Santo es un Dios y tres personas en perfecta comunión en esa divinidad, ¿ya? Por lo tanto, fijaros que la creación nos muestra algo, una diferencia abismal con el resto de cosmogonías o creaciones paganas. Otra de las diferencias importantes es que hemos dicho que muchas de esas cosmogonías, la creación, ¿cómo era llevada a cabo?
era llevada a cabo... No, di. No, eso es en Génesis, pero en las paganas. Perdón, en las paganas. Había caos, pero ¿cómo se vencía ese caos? ¿Cómo se creaba? Generalmente en las culturas, en las cosmogonías paganas era de dos maneras. O mediante guerras, ¿ya? Los dioses se peleaban, ¿ya? Y entonces, pues de la muerte de uno, como os he dicho, ya se hacía, uno hizo el cosmos, ya le abrió la barriga y de los intestinos pues hizo todo lo que es la bóveda celestial y las estrellas, o, que eso también les gustaba mucho, mediante actos sexuales. ¿Ya? Mediante lo que es la relación sexual de dioses, pues se creaba. Un ejemplo claro que se tenía en mente, ¿ya? Pues era, por ejemplo, Baal y Asera, ¿ya? Dos dioses paganos que aparecen muchísimo en lo que es la Biblia, ¿ya? Y básicamente eran considerados también, no solamente Baal, el dios de las tormentas y así, sino también de la fertilidad. ¿Por qué? Porque al ser el dios de la tormenta, pues cuando llueve, ¿qué es lo que sucede? El agua riega la tierra y reverdecen las plantas, hay fertilidad. Pues la idea era que esa lluvia, Baal, ya en cierta manera es un poco asqueroso, pero era la idea de que esa lluvia pues era como el semen de Baal que fertilizaba a Asera y crecían las plantas. Y era una manera de que la creación era dada con ese acto sexual, ¿ya? Evidentemente esto es normal, ¿por qué? Porque eran dioses hechos a imagen y semejanza del ser humano, ¿ya? Un ser humano caído, estas cosas se le iban mucho, ¿ya? Pues evidentemente los hizo a su imagen y a su semejanza, ¿ya? Pero fijaros que esto es totalmente distinto de cuando vamos a la creación. Como bien ha dicho Liliana, cuando vamos a la creación, Dios crea con el poder ¿de qué? Con el poder de su palabra. No necesita a otros dioses para crear y no necesita de materia prima para crear. Él dice y es hecho. Punto. ¿Ya? Por tanto, fijaros que esos son distinciones marcadas. Y otra de las distinciones marcadas que os he dicho en esas cosmogonías es que el descanso básicamente era algo distinto. Para los dioses, ¿ya? Crearon al ser humano para poder descansar ellos. Mientras que en la creación de Génesis 1 y 2 es distinto. Dios descansa, triunfante, lo vamos a ver. Y en Génesis 2 crea al ser humano para que el ser humano participe del descanso divino. ¿Ya? Por lo tanto, la creación, lo vamos a ver, la creación entera, ¿ya? Y el ser humano como corona de la creación debía... Espera, dar las gafas, Fernando. La creación entera y el ser humano como la corona de la creación, su ambiente debía ser disfrutar eternamente del descanso divino, ¿ya? Eso no implicaba no trabajar, ¿ya? Porque vamos a ver que Adán y Eva tenían que hacer cosas en el jardín del Edén, ¿ya? Pero era una situación que implicaba participar de ese descanso divino, de ese triunfo del Creador, ¿ya? Y esa es la única razón por la cual, cuando la historia de la salvación restaura el ideal de la creación, nos dice que todavía queda un reposo para el pueblo de Dios, ese cumplimiento final de ese descanso, ¿sí? Por lo tanto, fijaros que hay grandes diferencias en ese sentido. Por lo tanto, ese primer punto nos ayuda a entender las tres cosas. Nos ayuda a entender que Génesis 1 y 2 debe ser entendido como esa cosmología y cosmogonía del Medio Oriente. Por lo tanto, con esos paralelos que hemos visto y esas diferencias, ahora que la vamos a estudiar debemos entenderla no con los ojos de nuestra cultura occidental del siglo XXI, porque esa narrativa no fue dada en una cultura occidental, ¿ya? Fue dada en una cultura oriental y semítica distinta a la nuestra, ¿ya? Y no en el siglo XX o XXI. Por tanto, eso nos ayuda a entender que para comprenderla vamos a tener que situarnos o ponernos los lentes, sin perderlos como Fernando, ¿ya? Ponernos las gafas de la cultura semítica de aquel tiempo, ¿sí? Para poder entender las cosas. Y después nos ayuda a entender dos cosas más, eso que hemos explicado. Uno, que va a haber paralelos que nos ayudarán a entender y arrojarán luz a la narración de la creación, pero que va a haber contrastes que no vamos a poder perderlos de vista, que vienen dados por revelación divina, ¿sí?
Con eso podemos ya entonces pasar a la exégesis de Génesis 1, al análisis de Génesis 1. Y es posible que no pasemos de Génesis 1 y 2, no lo sé, ¿no? Pero vamos a ver, fijaros, como os he dicho, el libro de Génesis es esencial para todo lo que es la historia de la salvación. Génesis, ¿ya? Génesis 1, 2 y 3 es esencial para la historia de la salvación y para el libro de Génesis. Hasta el punto que Génesis 1, 2 y 3 se ha considerado el prólogo de Génesis, ¿ya? Por lo tanto, es esencial. Y Génesis 1 y sobre todo el versículo 1, vamos a ver que es esencial, ¿ya? Hasta el punto que hay algunos que dicen que es el versículo más importante de toda la Biblia. Porque Génesis 1 vamos a ver que nos define algo claro. Nos define que Dios es creador. Es la primera tarjeta de presentación de Dios, ¿ya? Creador. Fijaros lo que un autor, aunque la cita es larga, ¿ya? Lo que un autor dice en relación a lo que es el libro de Génesis, para captar su importancia, ¿ya? La cita es larga, pero vale la pena. Dice, el primer versículo de la Biblia, Génesis 1 y 1, fijaros, es fundamental para toda la Biblia. Por tanto, vamos a tener que entender qué significa que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice, si el libro de Génesis es en realidad un libro fundamental para toda la Biblia, como muestra el capítulo 1, es la idea de Génesis esencial para entender la historia de la salvación, entonces es obvio que los primeros 11 capítulos de Génesis, los cuales tratan con todo el mundo y con todas las naciones, los primeros 11 capítulos de Génesis llegan hasta la Torre de Babel, ¿ya? Y tratan con todo el mundo y todas las naciones, constituyen el fundamento para el resto de Génesis, el cual trata específicamente con los inicios de la nación de Israel. Génesis 1.1, fundamental para toda la Biblia. Génesis, fundamental para la Biblia. Génesis 1.11, fundamental para entender Génesis, ¿ya? Entonces dice, de la misma manera, dice, el capítulo 1 de Génesis es el capítulo fundamental para esos 11 capítulos, es decir, para entender los 11 capítulos de Génesis. Parece un trabalenguas, pero es así, ¿ya? Ya que resume la creación de todo el mundo y de todas las cosas en él. Y ahora fijaros, va a más. Dice, finalmente, Génesis 1 es el versículo fundamental para todo el capítulo de Génesis 1. ¿Qué es lo que está haciendo el autor? Génesis, importante para toda la Biblia. Génesis del 1 al 11, importante para entender Génesis. Génesis 1, importante para entender Génesis del 1 al 11. Génesis 1.1, importante para entender Génesis 1. Eso básicamente es lo que está diciendo aquí el autor. Dice, es el fundamento de los fundamentos. Por lo tanto, el más importante versículo de la Biblia. Es decir, si sacamos en el principio creó Dios los cielos y la tierra, si sacamos esto de ahí, ¿qué tenemos? No tenemos nada. No tenemos nada, porque si sacamos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pues nos quedamos sin nada. Porque no tenemos el inicio de todo, que es el creador y todas las cosas, ¿ya? Dice, mucha gente que por lo menos, fíjate, esto me gusta, dice, mucha gente que por lo menos ha empezado a leer la Biblia, ha leído por lo menos estas palabras del inicio de la Biblia, incluso sin que nunca hayan llegado más lejos. Y a menos que alguien ha dicho alguna vez, oye, voy a empezar a leer la Biblia, ¿ya? Llega el año nuevo y dice, me hago el propósito de empezar a leer la Biblia. Y el 1 de enero empieza a leer la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ya no lee nada más en todo el año. Al menos ese versículo crucial lo ha leído, ¿ya? Es lo que el autor está diciendo. Dice, muy a menudo se ha mencionado que si una persona realmente cree en Génesis 1.1, no encontrará dificultad para creer cualquier cosa narrada en la Biblia. Es verdad. Dice, esto es, si Dios es verdaderamente creador de todas las cosas, entonces Él controla todas las cosas. Esa es la doctrina de la providencia, ¿ya? Y es capaz de hacerlo todo. Si con el poder de su palabra lo creó todo, es capaz de hacerlo todo, ¿ya? Dice, además, este primer versículo refuta todas las falsas filosofías del ser humano concerniente al origen y significado del mundo. Refuta el ateísmo, porque nos dice que hay un Dios. Refuta el panteísmo, porque nos dice la seidad, que Dios es distinto a la creación. Refuta el politeísmo, porque nos dice que únicamente hay un solo Dios. Refuta el materialismo,
¿ya? Porque tenemos a Dios. Refuta el dualismo. Ya no es el yin y el yang, el bien y el mal que tienen que estar en equilibrio ahí. No, en el principio solamente estaba Dios, había dualismo ahí. Refuta el humanismo. Si somos creación, el importante es el creador, ¿ya? No la creación. Y eso implica algo que no nos gusta muchas veces, pero es dejarnos de mirar el ombligo, ¿ya? Porque lo importante es el creador. Refuta el evolucionismo. Las cosas no evolucionan, son dadas por creación, ¿ya? Dice, realmente todas esas filosofías no son más que diferentes maneras de expresar el mismo escepticismo e incredulidad. Cuando fijaros que ese autor está diciendo es que Génesis 1:1 es de crucial importancia. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros ahora? Centrarnos en Génesis 1:1, ¿ya? Pero primero lo que vamos a ver son dos cosas. Es la estructura literaria de Génesis 1, ¿ya? Y nos vamos a centrar ahora en el proceso de creación. Vamos primero a tomarlo en global y después vamos a ir a lo específico. Estamos en la lección 8, todavía. Fijaros, la estructura literaria de Génesis 1. Cuando hablo de estructura literaria, ¿a qué me refiero? ¿Ya? La estructura literaria me estoy refiriendo básicamente a cómo está organizado el texto, ¿ya? De tal manera que viendo cómo el texto está organizado, permite en cierta manera que veamos la estructura y el argumento del texto, ¿ya? Esto es lo primero que tenéis que empezar a hacer en cualquier análisis de texto, determinar la estructura literaria, de tal manera que la estructura literaria, cómo el texto se organiza, va a permitir ver el fluir del argumento, ¿ya? Y eso es importante. Viendo el fluir del argumento entenderemos el tema de ese texto, ¿ya? Así que vamos a abrir a Génesis 1. Y fijaros cómo está estructurado Génesis 1. Con la estructura literaria de Génesis 1. Fijaros, Génesis 1 ¿ya? Está organizado como una unidad conceptual y de contenido. Es decir, todo Génesis 1 forma en sí mismo una unidad, un bloque, ¿ya? Un bloque que tiene un tema muy concreto, que es el tema de la creación. Y cómo nos lo presenta la Escritura para entender que Génesis 1 es un bloque. Nos lo presenta con una palabra, ya que os lo voy a poner aquí. Inclusio, ¿ya? Esa es la palabra nueva para el día de hoy, ¿ya? La palabra que tenéis que aprender. Inclusio. ¿Qué es una inclusio? Ya, muy fácil. Bueno, una inclusión, una inclusión, algo que está incluido dentro de algo, ¿ya? Pero básicamente la inclusio se utiliza para hablar de lo que nosotros comúnmente tenemos en nuestros escritos como los paréntesis, ¿ya? Como un paréntesis. Los paréntesis, ¿qué es lo que marcan? Que todo lo que está dentro del paréntesis es ¿qué? Es una parte explicativa de lo que... Es una parte explicativa, pero eso que está dentro del paréntesis tiene que entenderse como una unidad, ¿ya? Es decir, tú estás haciendo una explicación en el texto, entonces pones una serie de paréntesis y ahí explicas algo, ¿ya? Por lo tanto, eso que se explica dentro del paréntesis es una unidad de contenido, es una unidad temática, es decir, es una unidad que tiene un tema determinado, que puede ser quizá un tema que está relacionado con lo que estás explicando o distinto. Entonces, el paréntesis, y eso es una unidad que debes considerar como tal, ¿ya? Eso es lo que es la inclusio. Es unos paréntesis, en el sentido que nos marcan una unidad, nos encierra algo, ¿ya? Y fijaros cómo lo presenta esto Génesis. Fijaros en Génesis 1:1, ¿ya? Y en Génesis 2:1. Fijaros cómo ahí la misma expresión aparece. En Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahora ir a Génesis 2, versículo 1, ¿ya? Fueron pues acabados, y ahora fijaros la expresión, los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos.
¿Veis cómo repite la expresión cielos y tierra? ¿Ya? Tenemos cielos y tierra aquí, ¿ya? 1, 1, cielos y tierra aquí sería 1, 1, aquí sería 2, 1. La repetición de esa expresión nos marca los paréntesis, ¿ya? Es decir, en aquel tiempo no ponían paréntesis, ¿vale? Nosotros ponemos paréntesis. La manera que ellos tenían de marcar paréntesis era repitiendo expresiones o literalmente o sinónimas, ¿sí? ¿Vale? Por tanto, nos encontramos la expresión cielos y tierra en Génesis 1.1 y nuevamente nos la podemos encontrar en Génesis 2.1. Esa repetición de la expresión nos marca precisamente esos paréntesis. ¿Y qué es lo que están haciendo esos paréntesis? Están encerrando toda la narración ¿de qué? De la creación, desde Génesis 1 hasta 2.1. Por tanto, fijaros, esta inclusio, tal como se presenta la estructura literaria del texto, nos dice que la creación tiene que ser entendida como una unidad temática, cuyo tema principal es ¿cuál? La creación, ¿vale? Por lo tanto, sea lo que sea que uno quiera entender en Génesis del 1 hasta el 2.1, sea lo que sea, lo que no puede perder de vista es que es una unidad que habla de creación, ¿ya? No va a hablar de recreación, no va a hablar de evolución, va a hablar de creación, ¿sí? Y ahora fijaros, con esto en mente, en vuestras notas por ahí, creo que tenéis todo lo que es la estructura. Fijaros, tenemos primero, tenéis de esto por ahí, tenéis los apuntes. La inclusión es como una expresión, ¿no? Más o menos, ¿ya? Más o menos, pero la incluso se entiende más como paréntesis, ¿ya? La digresión no te vas a encontrar esto que te marque, ¿vale? El hecho de una frase así que te encierra, no. La digresión puede ser que tú la vas a encontrar porque el tema va a ir por otro lado en ese sentido, ¿ya? Lo que es la inclusio sí. La inclusio se utiliza para decir eso es una unidad que tiene que entenderse de manera conjunta, ¿ya? Y en esa unidad de manera conjunta te está dando el tema de esa unidad. Creados cielos y tierra, acabados cielos y tierra, esa unidad debes entenderla como creación. Y es mejor que la estudies de manera conjunta, porque es una unidad en sí misma, ¿ya? Por eso aquí cuando pasemos a analizar ahora la creación no vamos a ir día por día, no solamente porque nos va a llevar mucho, sino que al ser una unidad lo podemos entender de manera conjunta lo que está pasando ahí, ¿ya? Vale, entonces fijaros, tenéis las notas ahí. Fijaros que la estructura literaria de Génesis 1, ¿ya? Es que aparece primero una premisa resumen, ¿ya? ¿Cuál es esa premisa resumen? Versículo 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fijaros que esa premisa resumen la tenemos repetida ¿dónde? ¿Ya? Premisa, comilla, resumen, en 2:1. En medio, ¿qué tenemos? La creación, pero si vamos un poco más específicos, fijaros, tenemos un versículo que nos habla de un estado negativo, que es el versículo 2. ¿Ya? Un estado caótico, negativo, algo estaba mal ahí, ¿ya? Y después nos habla del acontecimiento mismo de la creación, ¿sí? Del acto, diríamos, de crear, ¿sí? El acto de crear, que serían los versículos del 3 ¿a cuál? Al 31, ¿sí? Entonces fijaros, toda la creación se encierra en la premisa de resumen, la inclusio. Creó Dios, acabó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? Todo creación. Dentro, ¿qué es lo que vemos? Vemos dos cosas concretas. Uno, que algo raro había allí, raro entre comillas, ¿ya? Un estado negativo, de caos. Y después vemos que la mayoría del texto recae sobre el acto de crear. ¿Ya? Eso ya nos indica que todo va de creación, porque la mayoría del texto recae sobre ese acto. Pero la creación no termina aquí. Hay lo que se llama un epílogo, ¿ya? ¿Cuál es el epílogo? Muy bien.
El epílogo es del capítulo 2, básicamente los versículos del 2 al 3. Es el descanso. ¿Sí? Fijaros lo importante de esa estructura. El descanso es parte de la narración de la creación. Sí, es parte de la narración de la creación. No, yo entiendo por qué Fernando está respondiendo así, ¿ya? Y está bien. El descanso divino es parte de la narración de la creación, porque la narración de la creación es Génesis 1 y 2, y ahí está el descanso divino. Pero Fernando estaba apuntando, decía, no, ¿en qué sentido? En que, si os fijáis, cae fuera de la inclusión. Es decir, esta es la inclusión, marcada por esta premisa. Creó cielos y tierra, y todo el acto de creación está dentro de esa unidad temática. El descanso forma parte de la creación, pero está fuera de la inclusión. ¿Por qué? Por algo muy simple. Porque Dios no crea nada ahí. No crea. ¿Crea algo en el día séptimo Dios? Descansa. Por tanto, fijaros, eso nos indica tres cosas. Uno, en esta estructura literaria, cuando la vemos así, ya la estructura literaria nos permite ver cómo va el argumento. Y entonces yo aquí puedo decir, oye, tengo una inclusión de 31 versículos que me hablan del acto de la creación. Por tanto, yo aquí tengo que hablar de la creación, sea como sea, tengo que hablar de la creación. Pero después entiendo, viendo aquí la estructura, de que hay un día que forma parte de la creación, de la narración, pero está fuera del acto de crear. Por tanto, esto me indica de que el séptimo día es un día distinto. ¿Ya? Y me indica algo también importante. Me indica que la narración de la creación, aunque Dios lo acabase en el versículo 31, está incompleta sin el epílogo. El reposo es importante para esa creación. ¿Sí? Tendremos que ver cuál es la importancia de ese séptimo día. Pero ya llegaremos a ello. ¿Cuándo? No lo sé, pero llegaremos. ¿Ya? ¿Vale? A ver, ¿tenéis alguna pregunta hasta aquí? ¿Entendéis un poco lo que es la estructura literaria? Esto vale para todo texto que toquéis. Todo texto. ¿Ya? De cualquier estudio o análisis que hagáis, hacer la estructura literaria. Y, por ejemplo, en las epístolas de Pablo va muy bien, porque él te marca el por qué, los por tantos, y todas estas cosas, por qué, por tantos, para. Esto te va marcando propósitos, resultados, y ahí marcas lo que es la estructura, de tal manera que cuando tú ves solamente esa estructura dices, oye, pues ya sé más o menos lo que Pablo está diciendo, me dice esta cosa con un resultado para un propósito determinado, eso es lo mismo. ¿Ya? Entonces yo aquí lo vemos así y ahora podemos pasar a explicarlo. Así que vamos a empezar a analizar esa estructura. Y empezamos por lo que es el versículo más importante, como ha dicho ese autor, de toda la Biblia. ¿Ya? Aquel que si habéis empezado a leer la Biblia y os habéis cansado ya a primera de canto, al menos es ese, a no ser que hayáis empezado por el índice, ¿ya? Tampoco lo recomiendo mucho, ¿ya? Pues al menos este se ha leído, ¿ya? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y fijaros que en esa primera afirmación, ¿ya? En esa primera afirmación se encuentra encapsulada toda la narración de la creación. ¿Ya? Es como si fuese la cápsula donde todo el acontecimiento de la creación se encuentra. Ahora, la cuestión es cómo debemos entender lo que es ese primer versículo. ¿Ya? Porque depende de cómo lo entendamos, vamos a tener más o menos lío cuando lleguemos al segundo versículo, ¿ya? Que es el versículo 2. ¿Ya? Pero fijaros que se nos narra en un principio, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ya? Y generalmente ese versículo 1 se entiende como lo que es el título en sí mismo del acontecimiento de la creación. ¿Ya? Para decirlo de alguna manera, es el titular. ¿Sí? Es lo que nos dice lo que Dios hace. ¿Ya? Y esa palabra principio, hay dos cosas ahí. ¿Ya? En esa palabra principio, si Génesis 1:1 es el titular, ¿ya?
En esa palabra principio, ahí están contenidos los 6 días de creación que después el resto de la narrativa nos va a desarrollar. ¿Ya? Y fijaros que esa palabra principio es importante, porque si decimos que hay un principio, inmediatamente, ¿qué es lo que entendemos? Que hay un final. Y eso es esencial para la narración de la creación y para toda la historia bíblica. Porque ya en ese principio se contiene el hecho de que la creación no es un fin en sí mismo, sino que es el inicio y el fin se encuentra en otro lado. ¿Ya? Eso es importante. Por lo tanto, fijaros que la creación ya nos sitúa en el hecho de decir es que esto marca el hecho de que el fin se encuentra en otro sitio. ¿Vale? Y que la creación no es el fin en sí mismo. La palabra hebrea para principio es reshit. Y fijaros cómo se usa en algunos textos. Fijaros en Deuteronomio 11. ¿Ya? Y el versículo 12. Vamos a leer a partir del versículo 11, ya que es un poco... Ahí se utiliza la palabra reshit, la palabra principio, ¿ya? Fijaros Deuteronomio 11 empezando en el 11. ¿Ya? Para que veáis cómo la idea de principio siempre marca un fin determinado. ¿Ya? Fijaros Deuteronomio 11, versículo 11. Dice, la tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios. Y ahora fijaros, desde el principio del año, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Fijaros que aquí la idea de la palabra principio, que es la misma que aparece en Génesis, reshit, es la idea de que el principio marca un periodo de tiempo con un fin determinado. ¿Ya? Otro ejemplo. Fijaros en Job. En Job capítulo 8, si no me he equivocado. Y si me he equivocado lo buscaré otro día, ¿no? También uno va poniendo tantas citas que es bien fácil saltarse los libros. Fijaros en Job 8 y el versículo 7. ¿Ya? Fijaros, dice, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Fijaros otra vez, la palabra principio aparece ¿con qué aquí? Aparece siempre con el hecho de que hay un estado postrero, un estado final. En ese caso para Job, aunque tu principio haya sido pequeñito, tu último estado, tu postrer estado va a ser mucho más grande. ¿Ya? Eso puede decirse de la creación misma. ¿Ya? En ese principio, aunque glorioso, no es nada comparado con el fin último de ese principio. ¿Ya? El fin último es mucho mayor. Y el fin último, como vimos cuando estudiamos ese progreso, la metanarrativa, es la nueva creación. El principio de la creación es glorioso, pero ese principio nos apunta a un fin último, mucho mayor. ¿Ya? La nueva creación. Fijaros en otro texto, en Job también, que es Job 42. Y el versículo 12. Fijaros que ahí está la inversa, pero la idea es lo mismo. Dice, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el reshit, primero que el principio. ¿Ya? Porque tuvo 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 asnas. Es decir, tuvo muchos animales. Muchos, son muchos animales. ¿No? Pero básicamente fijaros que la idea aquí de principio siempre está en ¿qué? Siempre está puesto que en un principio nos marca un fin. Por lo tanto, eso es esencial. Cuando ya leemos el primer versículo de la Biblia,
Es glorioso porque nos está diciendo que hay una historia que va a empezar a desarrollarse. Y esa historia viene marcada por la creación, pero que la creación no es el fin en sí mismo. El fin se encuentra en otro sitio. Y cuando uno sigue la historia, el fin se encuentra en aquel que trae el cumplimiento de ese principio, que es Cristo mismo, el cual va a traer el cumplimiento del ideal de la primera creación en una nueva creación. Por tanto, en esa teología bíblica que dijimos que toda la historia es cristotélica, se cumple en Cristo, ya el primer versículo de la Biblia nos obliga a mirar a Cristo. ¿Por qué? Porque hay un principio que va a presentar un fin último, y ese va a ser Cristo. ¿Sí? Entonces, fijaros, la idea de principio nos marca un fin, pero como os he dicho, ese primer versículo es entendido como un título. Y en ese principio se nos resume los 6 días de creación del versículo 3 hasta el 31. ¿Qué quiero decir con eso, de ese título? Que fijaros bien, si hacéis esta pregunta al versículo 1, ¿ya? Si leemos el versículo 1 y decimos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y vosotros preguntáis al texto, ¿cómo creó Dios los cielos y la tierra? ¿Cuál es la respuesta? A través de la palabra. No hizo nada, se habló. Vale, a través de la palabra. ¿Y cómo sabes esto, Liliana? Porque está lo dice la... Fijaros, si preguntáis cómo creó Dios los cielos y la tierra, la respuesta inmediata es Génesis del 3 al 31. Es decir, lo creó diciendo, sea la luz, y la luz fue hecha. Lo creó diciendo, separen las aguas de la expansión, etcétera, etcétera, etcétera. Si os fijáis, la respuesta inmediata de ese principio como Dios creó son los 6 días de creación. Por tanto, eso nos demuestra que, es lo que decía, la idea de título aquí, y que en principio sea como esa pastilla cuando es antibiótico que tomas, esa capsulita que tiene todo el material dentro, ¿ya? Pues básicamente lo mismo. En Génesis 1.1 tienes el título donde está contenido los 6 días. El desarrollo de cómo Dios creó los cielos y la tierra son los 6 días de creación. ¿Lo entendéis? Por lo tanto, ¿qué estamos diciendo con esto? Estamos diciendo que en Génesis 1.1 Dios no creó, es decir, el acto de la creación no se da en Génesis 1.1, sino que en Génesis 1.1 se anuncia lo que Dios hace. Y el acto de la creación anunciado en Génesis 1.1 es a partir del versículo 3, los 6 días de creación. ¿Lo entendéis? ¿Sí? Es decir, es como el titular y después la noticia que desarrolla ese titular. ¿Vale? ¿Sí? ¿Y el 2 qué? Ah, bueno. Ahí está Fernando. ¿Qué pasa con el 2? ¿Qué pasa con el 2? Pero fijaros, pero eso es importante, Fernando, para cuando ahora lleguemos al versículo 2, ¿ya? Porque es muy distinto. Si yo entiendo que la creación sucede aquí, cuando Dios dice, creó Dios los cielos y la tierra, y ahí sucede la creación. Si yo lo entiendo así, va a ser muy distinto entonces como entiendo el versículo 2. Ahora, si yo entiendo que Génesis 1.1 es el título, ¿ya? Y ese concepto de cielos y tierra, ¿ya? Es lo que se llama, técnicamente es lo que se llama un merismo, ¿ya? Otra palabra para hoy, ¿ya? Tenéis inclusio y después tenéis merismo. ¿Un merismo qué es? Un merismo son 2 palabras opuestas, ¿ya? Cielos y tierra. De la manera son 2 palabras opuestas. Este y oeste, ¿ya? 2 palabras opuestas. Pero que cuando son usadas de manera conjunta nos dan una única idea. ¿Sí? Si yo cojo cielo y tierra de manera separada veo que son opuestos. Este y oeste veo que son opuestos, ¿ya? Pero cuando son usadas de manera conjunta con la conjunción copulativa ahí, cielos y tierra, aunque son 2 opuestos, no me están dando una idea opuesta, me están dando una única idea. Y la idea es la idea de plenitud.
Cuando se está diciendo en el principio creó Dios los cielos y la tierra, no se está refiriendo únicamente a que creó los cielos que yo veo y la tierra que pisamos, sino que creó todo. El cosmos. Creó todo. ¿Sí? Vamos bien hasta ahí. Esta es la idea de merismo. El merismo me habla de plenitud. ¿Ya? Hay un salmo, esto de saltar a bote pronto así, que bueno, ahora no sé, no me acuerdo cuál es. Es el salmo que alguien estuvo en el retiro de la iglesia pasado. No. Tocamos un salmo que ahora no recuerdo cuál es, ¿ya? Pero que habla de los atributos divinos, habla de la omnisciencia, omnipresencia, no sé qué. A mí me tocó hablar de la omnipresencia y ahora no recuerdo el salmo, pero si me viene a la mente lo diré. Que habla básicamente como, parafraseo, como Jehová, la presencia de Jehová está de el este a oeste. Este-oeste es un merismo. ¿Por qué? Porque son dos conceptos opuestos. El este y el oeste nunca se van a juntar, son dos conceptos opuestos. Pero puestos de manera conjunta nos da la idea de la plenitud, que la presencia de Dios es omnipresente, abarca este y oeste, en todas partes. Y no hay lugar, por tanto, que uno pueda escapar de Jehová. ¿Sí? Esa es la idea. Por tanto, fijaros, el merismo en Génesis 1:1 nos habla de que Dios lo creó todo, ¿ya? No hay nada, cosa visible e invisible que no haya sido creada por Él y para Él. Todo lo creó, ¿ya? En ese principio, eso creado nos marca de que el fin se encuentra en otro lado, un fin mayor, y en Cristo, ya lo veremos, ¿ya? Pero ese primer versículo nos habla de ese título. Dios, el acto de crear, no se da en ese primer versículo, sino que se da en el desarrollo, es decir, a partir del versículo 6, que es el primer día de creación. El versículo 1 es el anuncio, y ese anuncio será desarrollado en los 6 días de creación. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿Vamos bien hasta aquí? Vale. Fijaros, aquí el término crear, ¿ya? El término crear en hebreo, seguro que lo habéis escuchado, es el término bará, como el arco de Bará, ¿ya? Y es un verbo que se utiliza generalmente únicamente aplicado a Dios. El que bará, el que crea, únicamente es Dios, ¿ya? El ser humano no crea. Y ese verbo bará se aplica únicamente a Dios porque Dios es el único que puede crear todo de la nada. ¿Sí? Todo de la nada. Y fijaros que en este primer versículo, fijaros la estructura bien, la estructura de la sintaxis hebrea. Ya nosotros cuando hablamos español y vamos al colegio y te explican la sintaxis, tenemos sujeto, ¿vale? Y dentro del predicado, pues sujeto, verbo y complementos, ¿no? El verbo y complementos es el predicado, ¿ya? Si yo, por ejemplo, os digo, yo como mucho, tiene sentido, ¿no? Sí. Gracias, David. Ahora, si yo os digo, como yo mucho, está atento a la clase, ¿ya? Si yo os digo, como yo mucho, No. ¿por qué no tiene sentido? ¿Me podéis entender, sí o no? ¿Pero tiene sentido? No, porque el orden está inverso. Generalmente sujeto, verbo, predicado. En hebreo, la estructura generalmente suele ser verbo, sujeto y complementos. ¿Ya? Fijaros qué es lo que tenemos en el versículo 1. En el principio, verbo, creó, sujeto, Dios, complementos, los cielos y tierra. Siempre suele ser esta estructura. Cuando la frase cambia esa estructura, que lo veremos, y ya lo introduzco para cuando lleguemos, es porque el autor quiere decir algo. Hay un cambio ahí que se está diciendo, ¿ya? Pero ¿por qué digo esto? Porque fijaros, ¿qué es lo que sucede en el principio? Mirad el versículo 1. ¿Qué es lo que sucede en el principio? El acto de crear. Y eso es importante. Lo que sucede en el principio es la creación, pero no el creador. Eso nos habla de que lo que tiene un tiempo determinado es la creación. El creador ya estaba allí para crear, ¿ya? Por tanto, nos habla de un creador eterno que siempre ha estado allí. Y lo que entra en existencia es la creación, ¿sí? Esa seidad que hemos visto, esa distinción. Ahora bien,
Esto se entiende. El problema es el problema de Fernando. Y no solamente de Fernando, sino de todos. ¿Qué pasa con el versículo 2? ¿Ya? Porque ahora de la premisa vamos al estado negativo de la creación. ¿Qué pasa con el versículo 2? ¿Ya? Y ahí hay una gran cantidad de teorías. ¿Ya? Una de las teorías básicamente que más se ha promulgado es la teoría que se llama la teoría del vacío. ¿Ya? ¿Y cuál es la teoría del vacío? Pues es que algo sucedió entre el versículo 1 y el versículo 2 para que en el versículo 2 nos encontremos la tierra desordenada y vacía. Algo pasó. ¿Qué es lo que pasó? En ese vacío, lo que pasó es la caída, es una de las teorías, la caída de Satanás y los ángeles. Que cuando cayeron, desordenaron todo y entró en un caos. Eso es una de las teorías. ¿Ya? ¿Habíais escuchado? ¿Sí? No, bueno, pues ya la habéis escuchado. Ya la habéis escuchado. ¿Ya? Ahora bien, a ver, no vamos a ser dogmáticos aquí, porque eso es difícil. ¿Ya? No es un tema fácil en ese sentido. Es una teoría, ¿ya? Es una teoría. Y aunque se basen en algunos textos, fijaros bien, lo que está claro, lo que podemos decir claramente, es que del versículo 1 al versículo 2, de la premisa resumen al versículo 2, el estado caótico, hay un cambio. Eso está claro. ¿Ya? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y ahora vamos al versículo 2, y la tierra está desordenada y vacía. Has comentado que el versículo 1.1, o sea, de Génesis 1.1, es un título. Entonces, el versículo 2 empieza la creación. ¿De dónde sale la tierra? Ya está creada. Es un título del versículo 1. Sí. Ahora vamos a ver. No vamos a resolverlo. Pero es la idea no solamente de donde tú has dicho, ¿de dónde sale la tierra? Hay aquellos que dicen, ¿de dónde sale el agua? ¿De dónde sale el caos? Sí, bueno, que sale de Dios, pero... Vale, bueno. Aquí Marian ha captado algo importante. La sintaxis del versículo 2 es distinta. ¿Ya? Fijaros, os he dicho que en hebreo, ¿ya? La sintaxis suele ser verbo, sujeto y complementos. ¿Sí? Vale. Fijaros, cuando vamos al versículo 2, ¿ya? Hay un cambio. Y si os fijáis, mirad cómo empieza el versículo 2. Empieza con una I. ¿Sí o no? ¿Ya? Las cosas pequeñas son importantes. ¿Ya? Acordaros de Cantares. ¿Ya? Es lo que dice Cantares. Cuidado con esas pequeñas zorras que se comen los viñedos. Cuidado con lo pequeño porque después se hace grande. ¿Ya? Lo de lo pequeño es importante. Pero fijaros que esa I, ¿qué nos indica en el versículo 2? Básicamente la I une, ¿no? Es una conjunción que se llama copulativa. Une. ¿Ya? Ahora bien, la cuestión es que esa I, ¿ya? En hebreo tiene muchas funciones y no tiene por qué ser una conjunción copulativa. Si la entendemos que une, entonces tenemos esa cuestión. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y, acto seguido, la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Sí? Por tanto, algo ha pasado. Pero esa conjunción I puede ser entendida como una conjunción que se llama disyuntiva. Que es mejor traducirla no como I, sino como ahora. ¿Ya? De tal manera que, fijaros, eso es importante. Porque cuando lo entendemos de esta manera, la sintaxis del versículo 1 con el versículo 2, ¿ya? Y sé que esto es un poco complicado de entender, pero quiero intentar explicároslo. Cuando entendemos que la I del versículo 2 no es copulativa, no nos une el uno con el 2, no nos los une,
¿ya? Sino que es disyuntiva. Lo que nos está diciendo la sintaxis aquí es que el tema sigue siendo el mismo, tema de la creación, pero el versículo 2 no es consecuencia del versículo 1. Por lo tanto, ¿qué quiere decirse con esto? Al no ser consecuencia del versículo 1, no se está diciendo que Dios crease en el versículo 1 y que algo sucediese que como consecuencia se desordenase lo creado. ¿Bien? Pues estáis tan desordenados y vacíos como la tierra misma en esos momentos. ¿Ya? ¿Entendéis el argumento? Es decir, si yo digo que el versículo 2 es consecuencia del 1, entonces sí, Dios creó todo en el 1 y algo pasó que como consecuencia desordenó la tierra. Pero la sintaxis no nos permite esto. La sintaxis del versículo 2, esa ahí es disyuntiva. Puedes traducirla como ahora. Es decir, es como un paréntesis ahí. Por tanto, está el título y ahora nos da una situación distinta. Una situación la cual no es consecuencia de lo que ha sucedido en el versículo 1. Es como si el tema es el mismo, pero el autor empezase una sección distinta. ¿Vale? Por tanto, si lo vemos así, fijaros que no hay necesidad de teoría del vacío. No hay necesidad de que algo sucediese entre el versículo 1 y 2, que lo desordenó. ¿Por qué? Porque el 2 no es consecuencia del 1. El autor sigue el tema, pero empieza una sección nueva. Está el título y ahora empieza a explicar algo nuevo. Y empieza con el versículo 2. ¿Sí? ¿Bien o no? A ver, habladme, lo veo así. Sí, hombre, cuando estás hablando yo estoy pensando. Pues eso Dios es bueno. Es un Dios de orden. Eso es bueno. Entonces yo estoy aquí pensando. Bueno, tú lo has dicho, muy bien, muy bien. Dios es un Dios de no orden. puede haber hecho el cielo y la tierra en forma desordenada. Así, boom, hágase el cielo y la tierra y todo salió desordenado, la tierra para acá, el cielo para allá. O sea, piensas en un caos, ¿no? Entonces, Tú has dicho una palabra clave. Dios es un Dios de orden. Dios, bueno, has dicho dos, a veces dos. Dios es un Dios de orden. Y pareciera, así como lo estás diciendo, de que hubo un caos. Hubo un caos y todo se desordenó, porque Dios no creo que lo hizo desordenado. Vale. Entonces, Vale, volvemos a lo mismo, ¿ya? Versículo 1, título. Os he dicho, el título no hay el acto de crear, ¿vale? No hay el acto de crear. Si entendemos el versículo 2, que no es consecuencia del 1, ¿vale? Ahora, la tierra estaba desordenada y vacía, empieza una sección distinta, que no es consecuencia de algo que ha pasado en el versículo 1. Por tanto, eso nos elimina la teoría del vacío, ¿ya? Nos sitúa con la problemática de dónde sale entonces la tierra, el agua, el caos. Bueno, por vuestra información no lo vamos a responder aquí, ya os lo digo. Pero vamos a intentar dar al menos una explicación plausible para algunos, ¿ya? En ese sentido. Fijaros que habéis dicho dos cosas. Dios es un Dios de orden, y eso va a ser esencial. Habéis mencionado la palabra caos. Y eso ya lo he mencionado yo anteriormente en algo. ¿Dónde lo he mencionado? Pues dentro de este versículo que decía la agencia cultural. Muy bien. Fijaros que en las cosmogonías del Medio Oriente, antes de que la creación empezase, ¿cuál era el estado inicial? Era un estado caótico, que venía definido generalmente ¿por qué? Por agua. Y si os fijáis en la Biblia, el agua, sobre todo el mar, ¿qué visión tiene? Vamos a Apocalipsis. Multitud, pero claro, es que tiene, en la Biblia tiene una noción, en aquella cultura totalmente distinta a la nuestra, totalmente. Fijaros en Apocalipsis 21. Cuando vosotros estáis muy estresados y vais al mar, ¿qué es lo que sucede?
A mí me da calma. ¿Por qué? Me relaja el sonido del mar, no sé, me gusta. Llegas ahí. Yo estudié en la universidad, estudié en Lleida, ¿ya? Y una cosa que no tienen en Lleida es mar. Tienen el Segre, le llaman ahí, el Segre, ¿ya? Que ahora está mucho mejor, pero cuando yo estudié por ahí había partes que olía que daba un gusto ahí el Segre, ¿ya? Pero no tienen mar. Yo nací en Barcelona, al lado del mar. ¿Y sabéis una cosa que hice? Me compré un CD solamente del sonido del mar. De la manera que cuando estaba estresado en la universidad me lo ponía y... No es lo mismo, no es lo mismo. Pero al menos escuchas el mar. Da tranquilidad. Pero esa no era la visión semítica. En absoluto. A ellos no les daba tranquilidad. Para ellos, el mar era el caos. ¿Por qué? Porque el mar es algo que nunca descansa. ¿Quién ha visto el mar sin olas? Sin corrientes. Nunca. Por muy pequeñas que sean, siempre las olas llegan a la orilla. Entonces esta era la visión de que para aquella cultura el mar es algo que nunca descansa, siempre está en movimiento, es caótico. Fijaros cuando vamos a la nueva creación, ¿ya? Fijaros en el versículo 1 de Apocalipsis 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿Creéis que no va a haber mar en los nuevos cielos y la nueva tierra? ¿Eh? ¿Pero es literal esto o es la idea del caos? De que en la nueva creación el caos ya no va a existir. Porque si cogéis la idea del mar en Apocalipsis, ¿qué es lo que pasa en el mar en Apocalipsis? ¿Eh? Gente, pero algo sale del mar en Apocalipsis. ¿Eh? Las bestias. Las bestias salen del caos profundo, de la profundidad del mar. Yo iba a decir que la idea del mar antes era un caos porque pensaban que habían bestias terribles que salían del fondo del mar. Habían bestias, acordaros del Leviatán, que aparece en Job, ¿ya? Es decir, y en Apocalipsis la misma bestia sale del mar, ¿ya? Por lo tanto es ese caos. Y cuando llegas a la nueva creación, que es la perfección de todo, el mar ya no existía más. ¿En qué sentido? No que no haya mar, porque es que el mar no es malo en sí mismo, es parte de la creación. Es que el caos no va a estar presente. Por tanto, fijaros que esta es la idea que tenían las culturas de aquel tiempo. A nosotros, por eso digo, entenderla en su cultura es muy importante. A nosotros nos da relajación, un relajo de aquellos que dicen, wow, a ellos no. Fijaros que todas las culturas empezaban las cosmogonías con ese caos inicial. ¿Cómo nos empieza? Génesis 2, con un caos inicial. Esa es la visión que ellos tenían. Por tanto, ahora Dios, que va a traer su relato de la creación, lo trae ¿de qué manera? En la cultura del tiempo, para que ellos pudiesen entenderlo. Y el caos era algo que estaba ahí, con una diferencia muy importante, ¿eh? Que aquí viene la pregunta de decir, bueno, ¿quién creó el caos? Estaba, no sé qué. Yo no creo que se refiera a que estuviese ese caos ahí, pero fijaros que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, es decir, la presencia de Dios está continuamente sobre ese caos, ¿ya? No es que el caos estuviese ya ahí, no es ese concepto de dualismo que hemos visto, el bien y el mal. No, nos sitúa esto, nos sitúa la narración de la creación en las cosmogonías de aquel tiempo. Y ahora nos va a ayudar a entender en qué consiste la creación. Nos va a dar la visión teológica. Porque fijaros que habéis dicho, Liliana ha dicho, yo no entiendo un Dios que haga las cosas desordenadas. Pero fijaros que en las cosmogonías de aquel tiempo había el caos y la creación como era entendida. La creación era entendida como vencer ese caos, vencer el mal, gobernar sobre ese caos. Por lo tanto, eso es lo que vamos a ver en Génesis a partir del versículo 3. Dios, con el acto de la creación, ¿qué va a hacer? Va a gobernar ese caos.
va a establecer su reinado de orden por medio de la creación. Y eso es la simiente de un tema central en la Biblia, que es el tema del reino de Dios. La idea del reino de Dios ya sucede en la creación misma. Porque la creación, que va a ser el acto de crear de Dios por el poder de su palabra, no va a ser reordenar las cosas. Porque la inclusio nos dice que Génesis 1 es creación, no ordenar, es creación. Título inicial, lo que Dios hace. Estado caótico dentro de las cosmogonías del Medio Oriente, con la diferencia de que Dios está presente ya desde un inicio, el Espíritu se mueve. Acto de creación, ahora empieza. Con ese trasfondo nos indica que el acto de creación es ¿qué? Es Dios venciendo el caos. Y ese caos lo vence con la creación, trayendo orden y vida donde había desorden y vacío. Y eso nos indica que el acto de la creación de Dios es Dios estableciendo en toda su creación y el cosmos su gobierno y reinado. Por lo tanto, el creador es rey. Y su reino es todo el cosmos creado. Eso es importante, el cosmos va a ser el templo desde donde Dios gobierna. Y la tierra, el estrado de sus pies. Y eso va a ser importantísimo para entender el séptimo día. ¿Vais bien hasta aquí? Ahora fijaros, cuando lo vemos así, fijaros ahora cuando pasamos a analizar los 6 días de creación. ¿Ya? Fijaros lo que sucede. Tenéis unas tablas por ahí. Una que pone tabla de los 6 días de creación según Woki and You. Son los autores. Porque claro, como no lo ha hecho yo y lo han hecho otros, pues tengo que al menos darles crédito, si no sería un plagio. En ese sentido, sería un plagio. Pero, ¿habéis entendido? A ver, ya sé que no, hay gente que no va a estar de acuerdo con esa explicación. ¿Ya? Gente que no va a estar de acuerdo con esa explicación. Es más, os puedo citar una cita, si queréis, aquí de alguien que no está de acuerdo. ¿Ya? Pero fijaros que eso nos permite entender esa narración de la creación dentro de cómo lo veían en aquel tiempo. ¿Ya? Nos permite entender que eso es una premisa resumen y el acto de crear no empieza aquí, empieza ahora en el versículo 3. Si entendemos que el estado relativo no es consecuencia de lo que sucede en el capítulo, en el versículo 1, porque Dios no ha creado aquí todavía, no es consecuencia, entonces no hay vacío aquí. Ese estado caótico evidentemente es como las cosmogonías de aquel tiempo, que empezaban con ese estado caótico de agua, con la diferencia de que Dios ya estaba ahí, gobierna sobre eso. Pero eso nos permite entender que ahora el acto de la creación es Dios estableciendo su gobierno, dominio sobre el caos, porque Dios es un Dios de orden. Establece su gobierno y dominio, por lo tanto la creación ¿qué es? La creación es establecer el gobierno y reinado de Dios. Y el cosmos va a ser el templo desde el cual Dios reina sobre todas las cosas. ¿Sí? Ahora veréis lo importante que es esto para cuando lleguemos a nuestro. Pero fijaros ahora, fijaros cómo el versículo 2 nos ha definido. ¿Puedo borrar esto? Bueno, ya os informo que a la imagen y semejanza no llegamos. O bueno, sí, empezaremos, pero no sé dónde llegar. Pero fijaros que Génesis 1:2 nos describe que la tierra estaba, por un lado, desordenada. Y después, vacía. ¿Ya? La pregunta que tenía aquí, Fernando, ¿de dónde salió la tierra y todo esto si no creó y así? Yo creo que la idea del versículo 2 es situarlo dentro de la visión cultural de aquel tiempo. ¿Ya? De que antes de que todo se crease había ese caos inicial. ¿Ya? Con la diferencia, como he dicho, que el espíritu ahí se movía, en esas aguas caóticas. ¿Ya? Entonces, claro, esto cuando ahora Dios empieza a crear, ese versículo 2 nos da ese contexto teológico para entender lo que la creación en sí mismo es. No solamente es crear lo que no existía, es mucho más. Es establecer ese reinado y gobierno de Dios. ¿Ya?
que es lo que después Dios hará en nuestra redención. ¿Ya? Pero fijaros ahora, los 6 días. ¿Queréis que leamos los 6 días? ¿Sí? Venga, vamos a leerlo todo. Porque esto me pasó cuando empecé a predicar Génesis. Yo tenía Génesis, primer mensaje, Génesis 1. Y no pasé de Génesis 1.1. Por eso es tan importante, ¿ya? Pero venga, vamos a leerlo. Vamos a leer todo el capítulo 1. Dicen, al principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios lo seco tierra, y la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Luego dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todos los ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue tarde, la mañana, el sexto día. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. ¿Ya? Entonces, fijaros, estos son los 6 días, ¿ya?, de creación, ¿no? Y si analizamos un poquito el progreso, ¿ya? Dime, David. El séptimo día Dios ha descansado. El séptimo día Dios descansó. Sí, me faltó el epílogo. El séptimo día Dios descansó, ¿ya? Pero fijaros que estos son los 6 días de creación, ¿ya? Y en los 6 días Dios acaba diciéndolo que todo lo que había hecho era bueno, y bueno en gran manera, ¿ya? Ahora, con la idea que hemos visto del caos y todo esto, desordenado y vacío, fijaros que cuando vamos al análisis, ¿ya?, del progreso de los 6 días de creación, fijaros lo que sucede. Está organizado en 6 días. Y esos 6 días están distribuidos
en 8 escenas. Y cada escena tiene 2 triadas, ¿ya? De 3. Y fijaros lo que sucede. En la primera triada de 3 días, ¿qué es lo que Dios vence ahí? Vence el desorden, ¿ya? Es decir, en el día 1, 2 y 3, ¿ya? Va a traer orden. ¿Cómo? Mediante el acto de crear, ¿ya? Fijaros, los versículos del 3 al 5, ¿ya? Nos encontramos la luz, ¿ya? Fijaros en los versículos del 6 al 8, nos encontramos el firmamento, el cielo. Los versículos del 9 al 10, nos encontramos la tierra y el mar. En los versículos del 11 al 13 nos encontramos la vegetación. ¿Sí? Fijaros qué es lo que ha hecho aquí Dios en estos 3 primeros días. Ha creado espacios, ¿ya? Es decir, ha creado los escenarios, para decirlo de alguna manera. ¿Sí? Fijaros que todo estaba desordenado y ahora Dios, por el acto de crear, ¿ya? Y aquí es la idea, ha traído orden. El tema de orden, a lo que yo me refiero, ¿ya? No es el hecho de que Dios cogiese el cielo que ya estaba y lo pusiese, el agua que ya estaba y la pusiese, no, no, no. Génesis es creación. Dios dice y es hecho, ¿vale? Pero en ese acto de crear, Dios está venciendo el caos inicial. Y el caos se vence ¿con qué? Con orden, ¿ya? Menos en las habitaciones de los adolescentes. Y en los despachos de los pastores, que todo está por ahí, ¿no? Es un caos ordenado, que es incoherente. Bueno, en fin, ¿ya? Básicamente, ¿qué es lo que hace? Trae orden creando espacio. Ahora tenemos un orden en que hay espacios. Hay cielo, hay mar y hay tierra. ¿Sí? Pero hay algo más que tiene que vencerse en ese caos inicial. La tierra estaba desordenada y vacía. Por lo tanto, donde no hay, Dios tiene que ¿qué? Que llenar. Y fijaros que eso sucede en la siguiente triada. 4, 5 y 6. Fijaros en los versículos del 14 al 19, ¿qué es lo que creen? Las lumbreras. ¿Ah? Tenemos lumbreras aquí. Bueno, las lumbreras, no los lumbreras, las lumbreras, ¿ya? Fijaros en los versículos del 20 al 23. Habitantes. ¿Habitantes de qué? Peces y pájaros. ¿Qué es lo que habitan estos? ¿Vale? Esos espacios. Las lumbreras y los pájaros habitan ¿el qué? El espacio del cielo. Los peces llenan ¿el qué? El mar. Y después fijaros que en lo último, en el 6º día, crea los animales de la tierra. ¿Qué llenan los animales? La tierra, ¿ya? Por lo tanto, fijaros que de vacío tenemos llenura. Fijaos como el acto de la creación, ¿qué es? Es vencer el caos del versículo 2. El caos era representado por esas aguas iniciales, como en toda cosmogonía. El caos era que todo estaba en desorden y vacío, no había nada. Y Dios, cuando crea, vence el caos. ¿De qué manera lo vence? Creando. ¿De qué manera? Trae orden por la creación, crea los espacios. ¿Y de qué manera vence el caos vacío? Llena esos espacios con los peces, las aves y los animales. Peces para el mar, aves para los cielos, animales para la tierra. Y acaba con la corona. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y sobre qué espacio gobierna de esos 3 el ser humano. Sobre todo. Por tanto, el ser humano
varón y hembra, para que no me digan hoy. Hoy en día has de ponerlo todo, si no te dicen cualquier cosa. Aunque haces esto y dices, ¿le has puesto falda? Porque ahora tienen que llevar falda. ¿No? En fin, no se ponen de acuerdo. ¿Ya? Total, el ser humano, varón y hembra, es aquel que ahora gobierna sobre toda la creación. ¿Ya? Y hablaremos eso de gobierno, pero fijaros qué es en realidad la creación en sí misma. Con el versículo 2, la creación, el acto de la creación donde Dios trae ese orden y ese llenar, nos da la visión de la creación es mucho más que solamente crear las cosas. Es ver que Dios como creador es al mismo tiempo aquel que establece su gobierno y su dominio. Por tanto, es creador, y si hablamos de creador, automáticamente debemos hablar de que Él es rey. Porque de esa doctrina de la creación se derivará la doctrina de la providencia, que es que lo que Dios ha creado lo sustenta, lo controla y como rey que es, lo gobierna para que cumpla sus propósitos. Para que ese principio llegue a su fin en Cristo. ¿Sí? Y ahora fijaros, un poco más de orden. Si analizamos cada día en particular, menos el sexto día, ¿ya? Fijaros que en cada día hay un proceso que es el mismo, hay orden en lo que Dios hace en cada día. Fijaros, cada día tiene un anuncio. Fijaros en el versículo 3. ¿Ya? El anuncio. Dijo Dios. Un mandato. Sea la luz. El reportaje de eso. Y fue la luz. Después, ¿qué es lo que hay? Dios nombra. Y vio Dios que la luz, bueno, en la evaluación, y vio Dios que la luz era buena, ¿ya? Y separó la luz de las tinieblas. Y llamó la luz día. Eso de llamar es importante. Porque en aquella cultura el llamar significaba autoridad. Y eso es una de las muestras más que nos indica que la creación es el reinado de Dios. Dios nombra lo que crea. Por tanto, muestra que Él tiene autoridad. Dios nombra lo que crea, pero no nombró algo. Los animales no los nombró, se lo dejó a quién. Esto nos va a indicar que implica ser imagen y semejanza de Dios. Va a ser extender ese gobierno del Creador mismo. ¿Ya? Pero fijaros que toda la creación nos indica precisamente ese acto de crear, de gobernar, de establecer su reino. Y fijaros que entenderlo así, la teología bíblica de la creación es esencial. Porque lo que sucede en Génesis 1, esto lo vamos a ir arrastrando, entre comillas, a lo largo de toda la historia de la redención. ¿Por qué? Porque si os acordáis, lo que es la historia de la redención es intentar restablecer ese ideal de la creación. Y vamos a llegar al diluvio, y vamos a ver el diluvio como es un proceso de decreación. Vamos a volver a unas aguas caóticas para que otra vez la creación con un nuevo Adán surja. Vamos a llegar a las plagas de Egipto. Y las plagas de Egipto va a ser exactamente lo mismo. Va a ser un proceso de decreación para volver a iniciar algo nuevo mediante la redención. Fijaros, por ejemplo, en un ejemplo en esto. Fijaros en el Salmo, en Éxodo 7, Éxodo del 7 al 12 tenemos las plagas, pero fijaros ahora en el Salmo, vamos a un Salmo, solamente para que veáis esto, aunque llegaremos a explicarlo algún día. Fijaros en el Salmo 105, creo que es. Dime, David. ¿Qué es plagas? Plagas es lo que Dios trajo sobre Egipto. Moscas, piojos, ranas, como la ha traído a la Aguirre, ranas por todas partes, ¿no? Fijaros en el Salmo 105, ¿ya? En el versículo 28, nos describe las plagas de Egipto. No voy a dar detalles porque lo explicaremos cuando lleguemos allí, ¿ya? Pero fijaros, envió tinieblas que lo oscurecieron todo, no fueron rebeldes a su palabra. Volvió sus aguas en sangre y mató sus peces. Su tierra produjo ranas hasta en las cámaras de sus reyes.
Habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Destrozó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio. Habló y vinieron langostas y pulgón sin número y comieron toda la hierba de su país y devoraron el fruto de su tierra. Hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. Está describiendo el Salmo las plagas de Egipto, ¿ya? Pero ahora, fijaros, estamos trazando esa teología bíblica de la creación, la vemos en la creación misma, la vemos con Noé y el diluvio, pero ahora fijaros que aquí el Salmo 105 nos menciona las plagas, pero hay plagas que no menciona, ya llegamos a ello, hay plagas que no menciona, y si os acordáis en Éxodo, ¿cuál fue la primera plaga de Moisés que Dios trajo? Tenía que ver con el agua. La sangre. Muy bien, transformó lo que es las aguas en sangre. Pero fijaros que aquí no es la primera plaga que menciona el Salmo. Fijaros que la primera plaga que menciona el Salmo en el versículo 28 son las tinieblas. Envió tinieblas que lo oscurecieron todo, no fueron rebeldes a su palabra y después volvió sus aguas en sangre. La primera la menciona aquí como segunda. La primera que menciona es las tinieblas. ¿Por qué? No es que el autor aquí se haya equivocado en el orden, sí, vaya, bien. ¿Eh? ¿Tú tenías algo? ¿Alguna idea? No, bueno, Génesis en el 2 habla de las tinieblas. Sí. Cuando siempre dice todo el desorden y el vacío. Bueno, la idea por qué menciona las tinieblas es porque el autor no es que se haya equivocado en el orden, sino que lo que vamos a ver es que el autor coge el orden de Génesis, de la creación, para explicar las plagas. ¿Y qué es lo primero que Dios creó? ¿Cuál es la primera plaga aquí? Las tinieblas. Fijaros que vamos para atrás. Vamos en un proceso de decreación. Por tanto, vamos a llegar a esto. Pero las plagas son vistas como un proceso de decreación. Volver al caos. Para que mediante la redención sea ¿qué entonces? Un acto de nueva creación. ¿Ya? Dime, David. Que son tinieblas. Oscuridad. ¿Ya? ¿Entendéis eso? Lo que Éxodo nos presenta. También que preguntes también, no hay problema. Está en la clase también. ¿Ya? Entonces, fijaros la idea de que las plagas, el autor nos la presenta como de creación para situar el contexto de la redención. La redención va a ser de creación un acto de nueva creación. Y vamos a ver otra vez el Espíritu moviéndose sobre las aguas, como en Génesis, en la primera creación, en la redención de Israel. ¿Ya? Y fijaros cómo la creación es esencial para entender nuestra redención. Fijaros en Corintios. Bueno, vamos primero a Juan. Vamos a Juan. Juan capítulo 1. Que si yo os digo en el principio, ¿qué me respondéis? En el verbo. Ah, bueno, en el principio creo que Dios los cielos y la tierra. No habéis respondido bien en las dos maneras. Sí, lo mismo. ¿Por qué? Porque el verbo es la palabra que Dios ha dado. Pero habéis respondido lo mismo porque Juan toma la creación para hablarnos ahora de aquel que es verdaderamente la luz del mundo, el creador y la luz que vive. Vamos, fijaros, empieza en el principio, como empieza Génesis, en el principio. Era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ahora fijaros, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora fijaros, en Él estaba la vida y la vida era ¿qué? ¿Qué fue lo primero creado en Génesis? ¿Os das cuenta? Juan sigue el patrón de Génesis en su prólogo para hablarnos de la venida de aquel que es el creador por excelencia. Y ahora fijaros en 2 de Corintios, cómo Pablo utiliza la creación para hablar de la redención. Sí, 2 de Corintios 4, creo que es. 4, 5, ¿no? 2 de Corintios 4, versículo 4.
a partir del versículo 5, 2 Corintios 4, 5. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Y ahora fijaros en el versículo 6, dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Esto qué es? Esto es Génesis, es el poder creador de Dios. Con el poder de la palabra de Dios, Dios dijo, sea la luz, y la luz fue. Ahora fijaros, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir, Pablo y los que estaban con él creyeron. ¿Por qué? Porque el mismo poder desplegado por Dios en la creación es el poder desplegado por Dios en la redención. La redención no es hacer parches, es hacer una nueva creación. Y para tener un redentor que haga nuevos aquellos que redime, necesitamos que el redentor sea creador. Porque la redención es un acto de nueva creación. Eso sucedió en ellos y ahora por eso pueden comunicar esto a los otros. ¿Ya? Dime, David. ¿Qué son parches? ¿Parches? La bicicleta cuando pintas. Para cuando se te rompe de esto de la bici o la ropa y le pones un pedacito ahí y ya está bien. ¿Ya? Bien, hasta aquí lo que es el tema de la creación. ¿Ya? Hemos visto Génesis 1, hemos visto 1.1, 1.2, la estructura de lo que es la creación y para lo que nos sirve la creación. Pero en la creación hay un día que es muy especial, que es el sexto día. Aparte del séptimo, pero dentro de la inclusio de creación, es el sexto día. Y ahora nos va a tocar hablar de lo que es el sexto día y en concreto el ser creados a imagen y semejanza de Dios. Porque entender lo que significa ser creados a imagen y semejanza de Dios, así como entender que la creación va a ser esencial para entender nuestra redención, el ser creados a imagen y semejanza de Dios va a ser esencial entenderlo para ver cómo esto, a lo largo de los pactos, va cumpliéndose progresivamente, pero acaba cumpliéndose plenamente en aquel que es la imagen y semejanza última de Dios, que es Cristo. ¿Ya?